Continúa régimen de transparencia fiscal al consumidor final. La obligación de discriminar impuestos en la facturación, en la exhibición y publicidad de precios. Tenemos un especialista, es abogado especialista en tributación, integrante del equipo de derecho, en este caso contencioso tributario en Lipsy Levin and Evelovich. Así que bueno, vamos a recibirlo con un aplauso muy grande. Es Cristian Cosio, que ya está preparadísimo. Cristian, bienvenido, el tiempo es tuyo y por supuesto vamos a estar muy atentos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Sergio, por la invitación. Bueno, si estaban cabeceando o si se estaban aburriendo, espero no aburrirlos más. Cuando uno habla de impuestos o de algo que tenga que ver con impuestos, generalmente todos pensamos eso, uy, qué aburrido. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Y yo empezaría con una pregunta. ¿Todos o alguien sabe acá de qué se trata esto del régimen de transparencia fiscal al consumidor? ¿Alguien tiene idea de esto? No para que exponga, porque para eso estoy yo, pero ¿se animan a alguien levantar la mano si saben de qué se trata esto? Es algo que empieza a regir dentro de 6 días hábiles. ¿Alguien tiene idea de qué se trata? 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, unos cuantos saben. Bien, ¿de qué se trata esto? Bueno, la ley 27743, en su artículo 99, establece en lo que respecta a facturación que las facturas o tickets emitidos a consumidor final por ventas, locaciones o prestaciones de servicio deberán detallar el importe discriminado del impuesto al valor agregado y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que en los tickets a consumidor final, a partir del 1 de abril, ahora vamos a ver fechas y segmentos de contribuyentes, va a ser obligación discriminar el IVA. Y cuando hablamos de los demás impuestos nacionales que incidan en los precios, los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios, nos referimos a impuestos internos. Acá, ¿por qué dice cadenas regionales solo IVA? Esto está simplificado. ¿Cómo aplica? Lo que estableció la FIP o IARCA es que aquellos que están obligados a aceptar factura de crédito electrónica MIPYME y que están listados en la resolución general 4367 de AFIP o IARCA, están obligados a hacer esto, es decir, a discriminar el IVA e impuestos internos por sus ventas a consumidores finales a partir del 1 de enero, es decir, ya están obligados. Mientras que el resto de contribuyentes, que entiendo que son la mayoría, salvo excepciones de las cadenas regionales, solo van a estar obligados en relación a IVA, porque así lo dispuso la FIP. Por otro lado, también establece esta ley, en lo que refiere a exhibición y publicidad de precios, que quienes realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicio a consumidores finales deberán indicar en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones el importe final que deba abonar el consumidor final. Hasta ahí creo que estamos bien, no hay nada novedoso. Además, deberán indicar el importe neto de la incidencia del impuesto al valor agregado y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios, el cual deberá estar acompañado de la leyenda precios sin impuestos. Esto sí es nuevo. Esto no estaba. El otro día, charlando con un amigo que está del lado de los proveedores, me decía, esto también me interesa a mí, no solamente le interesa a las cadenas regionales, al retail, a mí me interesa como proveedor, porque ¿quién no está interesado en ver cómo se va a exhibir un precio en un fleje de góndola o en alguna de las variables, cartelería, etcétera, en este caso un supermercado? De vuelta, acá está consignado cadenas regionales
igual precio sin IVA. ¿Qué es lo que estableció la Subsecretaría de Industria y Comercio? Que aquellos que no sean denominados grandes empresas en los términos de esta resolución, que es la 4367 de AFIP, están obligados a discriminar y establecer el precio sin impuestos solamente en función del IVA, es decir, machea lo que es la obligación de facturación con la obligación de exhibir los precios. Ahora lo vamos a ver más en detalle. ¿Qué estamos viendo entonces? Que esto tiene dos ejes. Por un lado la facturación y por otro lado lo que es la exhibición y publicación de precios. En lo que se refiere a la facturación, sería la obligación de discriminar el IVA y los impuestos internos. Si se trata de cadenas regionales, sería la obligación de discriminar el IVA. Y en lo que refiere a exhibición y publicidad de precios, acá está citada la normativa, esto que lo establece la resolución 5614 de ARCA, y esa misma resolución es la que dice que ustedes, a partir del 1 de abril, están obligados a discriminar el IVA en los tickets a consumidor final, agrego, no alcanzados y exentos también, en relación solo al IVA. Y en lo que se refiere a exhibición y publicidad de precios, la norma es otra, es la resolución 4 de la Secretaría de Industria y Comercio, que entre otras cosas establece lo que estamos explicando acá, que es la obligación de informar en letras y números menores a los utilizados para la exhibición del precio final, el importe neto sin la incidencia del impuesto a valor agregado, acompañando de la leyenda el precio sin impuestos nacionales. Bueno, entonces, a ver, hasta ahora, si yo miraba un ticket, vamos primero al ticket. Si yo miraba un ticket a consumidor final, salvo que lo que está ocurriendo desde el 1 de enero con las grandes empresas que ya lo empezaron a hacer, en un ticket a consumidor final yo no tenía discriminado el IVA, no tenía detallado el IVA. A partir del 1 de abril, ese mismo ticket va a tener que tener debajo una leyenda que va a decir Ley de Transparencia Fiscal, Ley 27743, IVA contenido y el importe. Eso en cuanto a facturación. Y en cuanto a exhibición y publicidad de precios, como les decía, bueno, esto se va a tener que ver reflejado en las góndolas, en la cartelería, en el e-commerce. En el e-commerce, ¿dónde? Bueno, esto dio y está dando a idas y vueltas, consultas y respuestas por parte de la Subsecretaría de Industria y Comercio, porque no todo está escrito, pero sí se manifestó, y así lo están aplicando quienes ya están obligados, o quienes van a estar obligados a partir de abril, que va a tener que estar exhibido el precio sin impuestos en la ficha individual del producto, no en el carrito ni en el checkout, y en la grilla de productos también. Ayer vimos el tema y en respuesta a una cadena de supermercados lo que respondió la subsecretaría es que el precio sin impuestos va a tener que figurar también en la grilla. ¿Qué pasa con los artículos pesables? Están excluidos. O sea, los artículos pesables no son aquellos que van a tener que tener esta discriminación o respecto de los cuales va a haber que exhibir el precio sin impuestos nacionales. Acá hay ejemplos, ustedes seguramente conocen más, queso fraccionado, carne, frutas y verduras, todo lo que sea pesable, para lo que se utilicen las balanzas que emiten tickets y que no están técnicamente capacitadas para eso. Entonces se los excluyó. ¿Qué pasa con los precios financiados? Bueno, esta misma resolución, la 4 del 2025 de la Subsecretaría de Industria y Comercio, establece que cuando los precios se exhiban financiados,
deberá indicarse el precio de contado, la cantidad y monto de cada cuota y el costo financiero. No hay que consignar el precio sin impuestos nacionales respecto de los precios financiados. Es otra excepción, digamos. ¿Qué pasa con las ofertas? Bueno, vamos al ejemplo que sería cuando voy a tener una oferta. Voy a tener por un lado el precio normal, hagámonos a la idea de un fleje de góndola. Voy a tener por un lado el precio normal o habitual del producto, por otro lado voy a tener que cumplir con consignar en una tipografía más pequeña, letras y números más pequeños, el precio sin impuestos nacionales. Voy a tener también el precio con promociones o fidelizaciones, seguramente en letra más grande. Y si a esto le sumo el precio por unidad de medida, voy a tener 4 importes o 4, sí, creo que lo correcto sería 4 importes o 4 conceptos en un mismo fleje de góndola. Pasa lo mismo con algo similar, o también hay cambios en lo que es anuncios publicitarios, porque la obligación es en cuanto a la exhibición de los precios en los comercios o en las publicaciones. Por ejemplo, en folletos, por ejemplo, en redes. No en radio y TV. El no es lo que respondió la subsecretaría a consultas de quienes ya lo empezaron o lo están por empezar a aplicar. ¿Desde cuándo aplica? Bueno, yo les anticipé cuando empecé la charla que hay una fecha que empieza a correr dentro de 6 días hábiles. Pero acá voy un poco a la segmentación. Es decir, para lo que es facturación, la implementación que estableció la AFIP o IARCA es gradual y escalonada por segmentación de contribuyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 1 de enero ya están obligados las empresas que la AFIP denomina grandes, acá están consignadas como empresas Resolución General 4367 AFIP, que son las que yo les indicaba como obligadas a aceptar factura de crédito electrónica MIPYME y están listadas por ARCA. Es decir, cualquiera de ustedes agarra hoy el teléfono, puede hacerlo ahora, si entra sin necesidad por ahí de entrar directamente a la página AFIP, si ponen en Google empresas grandes, factura de crédito electrónica MIPYME o empresas grandes, Resolución General 4367, tiene un buscador, pueden poner la razón social de cualquiera de las cadenas y les va a surgir si están o no en ese listado. Si están en ese listado, a facturar con el IVA y el impuesto interno discriminado, están desde el 1 de enero. Es decir, ya tendrían que haber empezado. Si no están, esto recién rige a partir del 1 de abril de 2025. ¿Qué es lo que consta acá? El resto de contribuyentes, cadenas regionales, como dije antes, lo simplifiqué, creo que son la mayoría de ustedes quienes no están en ese listado, están obligados a discriminar solo el impuesto al valor agregado, no internos. En cuanto a lo que es exhibición y publicidad de precios, la implementación no fue segmentada por tamaño de contribuyente, sino que a partir del 1 de abril esto es obligatorio, o sea, es obligatorio detallar el precio sin impuestos nacionales para todos, sean las empresas que están listadas en la 4367 como el resto de contribuyentes. Bueno, recién hablamos, hasta ahora venimos hablando de el impuesto al valor agregado e impuestos internos. En el caso de cadenas regionales, de lo que más hablamos es de IVA, por esto que expliqué, ¿no? Que solamente se las obliga en relación al IVA. ¿Qué establece la ley? Bueno, la ley invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir para que el consumidor conozca la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas municipales en los precios.
¿Qué provincias hasta ahora adhirieron? Ninguna. Hay algunas que han manifestado su intención. Hay un proyecto de ley de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora no se concretó en ningún caso. Cuando eso ocurra, AFIP va a tener que adaptar lo que es facturación, porque actualmente lo que hizo la AFIP es modificar los regímenes de facturación y establecer dos filas en cuanto a, en una va lo que sería el impuesto al valor agregado, en otra los otros impuestos nacionales indirectos, en donde dice que hay que discriminar el impuesto interno, y no creó otro rubro u otro ítem donde se puedan detallar el impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas municipales. Es algo que va a tener que hacer cuando esto siga avanzando. Para eso, para lo que es ingresos brutos y tasas municipales, como ustedes saben, hay distintas alícuotas de ingresos brutos según la jurisdicción, hay infinidad de tasas municipales. Tomemos como ejemplo la tasa de seguridad y higiene, también varían las alícuotas. Hay municipios que tienen la tasa de seguridad y higiene menor al 1%, hay otros en que está al 2,7%. En lo que se está pensando es una fórmula para fijar como una especie de estimación, que es el método que se utiliza en Brasil. ¿En qué etapa estamos con esto? La Subsecretaría de Industria y Comercio recién ahora está invitando a algunos de las cámaras, algunos de los que participan en todo esto, a una mesa de trabajo para ver cómo se va a hacer o se va a aplicar esta fórmula. Y se están dando particularidades. Yo recién mencionaba que las provincias y los municipios todavía no han adherido y que la obligación que estamos hablando en lo que refiere a facturación y exhibición y publicidad de los precios es en relación al IVA y en algunos casos a impuestos internos. Pero hay municipios como 3 de Febrero que en forma privada se han interesado en el tema, que quieren que en los tickets a consumidor final que se emiten en sucursales de supermercado que están en su jurisdicción, esté detallado y que el consumidor final, cuando va y compra, se entere cuánto hay de impuestos, estimativamente de impuestos municipales. Entonces, lo que hizo Diego Valenzuela fue ponerse de acuerdo con las cadenas de supermercados que ya empezaron a estar obligadas a hacer la discriminación desde el 1 de enero, y si hoy ustedes van y compran en cualquiera de esas cadenas, van a ver que en el ticket a consumidor final, debajo del IVA, debajo de internos, que por ahí es cero, no necesariamente tiene que haber un concepto de internos, y dice, en este municipio la tasa de seguridad e higiene o el precio de esta venta tiene en concepto de tasa de seguridad e higiene un aproximado de 0,87%, que es el valor de esta tasa, una cosa así. O sea, se da la particularidad de que una jurisdicción municipal que todavía no está obligada, no ha adherido, y que todavía esa obligación no existe para que la tenga que realizar quien factura o quien exhibe el precio, bueno, se está interesando en que eso ya figure en el ticket. Bueno, esto es lo más aburrido. Acá la idea no es asustar a nadie, pero para que un poco situarnos de qué se trata el régimen de transparencia fiscal, también está bueno saber cuáles son las consecuencias de incumplirlo, para darnos cuenta también el grado de ocupación que por ahí le tenemos que dar para evitar tener una sanción. El régimen, tanto en lo que refiere al incumplimiento de discriminar en el ticket o factura a consumidor final el IVA e impuestos internos a los que les corresponda, como en cuanto al incumplimiento de la obligación de informar y exhibir el importe neto sin incidencia del IVA de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en el precio, acompañado de la leyenda precios sin impuestos nacionales,
Para ambos casos prevé como sanción la sanción de clausura, que está prevista en la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario. En lo que refiere a los demás incumplimientos de la resolución 4-2025, que es la resolución de la Subsecretaría de Industria y Comercio, es la resolución que establece cómo deben hacerse, cómo deben exhibirse los precios, que pueden estar en moneda local o en moneda en dólares, diversas cuestiones establece esa resolución. Bueno, en todo lo que refiere a los incumplimientos restantes o obligaciones restantes que fueron incumplidas de esa resolución, se aplica el decreto 279 del 2019, es decir, la ley de lealtad comercial, que prevé multas, sanciones de multa. Por ahí ustedes se acuerdan, o se les viene a la mente, antes se hablaba de lo que es precios cuidados, precios justos. Bueno, la Subsecretaría de Industria y Comercio es la que muchas veces, actuando por sí o a veces por delegación, ha labrado muchas veces actas por incumplir el programa de precios cuidados o por incumplir alguna de las normas del decreto 279 y aplicar la ley de lealtad comercial, instruir sumarios. Bueno, todo eso es lo que también aplicaría en caso de incumplimientos a estas normas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.